Hola, queridas hermanas, hermosas mujeres, muy buenas tardes. En esta tarde nuevamente nos encontramos, nos reunimos para poder compartir una palabra, la palabra que Dios ha puesto primeramente en mi vida para poderles compartir. Espero que todas ustedes en esta tarde reciban esta bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre les estoy hablando de mujeres de la Biblia. Quiero hablarles ahora de Rebeca y de Débora. Tanto Rebeca fue la madre de Jacob, Esaú, y Débora fue la nodriza de Rebeca. Débora salió allí cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Allí fue y encontró a Rebeca, y Rebeca aceptó de venir para casarse con Isaac. Saben, allí también con Rebeca viene su nodriza, que es Débora. Salieron ellas de aquel lugar de Aram y para venir a Canaán. Quiero compartirles esta historia para que podamos ver como mujeres que a veces uno se puede equivocar y que en la Biblia sale también mujeres humanamente se equivocaron, pero que Dios cumplió el propósito que tenía. Mire, vamos a compartir la palabra en Génesis capítulo 27 y el versículo 8 al 16. Voy a estar compartiéndolos. Y así dice la palabra de Dios. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Esta palabra muchas veces debe recordarnos a nosotros que mandamos muchas veces a nuestros hijos hacer cosas que a nosotras nos parece bien porque como madre queremos lo mejor para nuestros hijos. Ella hizo eso. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y traedme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado a su padre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Acá podemos ver una historia donde Rebeca escucha que Isaac va a bendecir a Esaú. Y ella se adelanta por cuanto, si han leído la Biblia, van a ver que cuando ella está embarazada, Dios le habla y le dice que el menor será, que el mayor va a servir al menor. Dios le habla a ella, pero sabe, muchas veces Dios puede hablar a nuestras vidas, pero nosotras no podemos pasar ni adelantarnos a ello. ¿Sabe? Cuando Dios me ministraba esto, me ministraba también que Sara se apresuró
y por eso cometió el error con Agar. Aquí también Rebeca comete un error porque se apresura, porque ella escucha que Isaac va a bendecir a Esaú. Y ella dice, no, debe ser Jacob. Por eso ella le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, dice en el versículo 8. Y ahí el más le empieza a decir todo lo que él debe hacer. Pero en un momento Jacob le dice a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo la alpiño, él no tenía vello y Esaú era velloso, tenía mucho vello. Quizás dice, me palpará mi padre y tendrá por burlador. ¿Sabe que Isaac estaba ciego? Miren que no era muy de edad porque Rebeca muere mucho antes que él. Esaú y Jacob se juntan nuevamente después de 20 años que Jacob no está, y se juntan y ellos, años después, entierran a su padre. Pero fíjense en que cuando lo va a bendecir a Esaú, según Isaac, era ciego, ya estaba ciego. Por eso él dice, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelo. Entonces él va, busca el cabrito, entonces fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, dice. ¿Sabe que Esaú ya no estaba en casa? Esaú ya estaba, se había casado con una mujer que no era, que eran de Canaán, pero sabe allí, no sé si casado, juntado, no sé cómo, pero él no estaba. Por eso es que Rebeca tiene los mejores vestidos de él, los preciosos, dice que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, las partes de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Aprovechó la carne para hacer el guisado que a Isaac le gustaba, pero ocupó lo de afuera del cabrito para cubrir el cuello y las manos de Jacob. Allí fue el error de Rebeca y esto, ¿sabe? Tuvo que pagar ella un precio y el precio que pagó fue de no ver más a su hijo. No vio más a Jacob y Esaú no vivía con ellos. Cuando me ministraba estos días el Señor, ¿sabe? Decía, tanto Sara como Rebeca no disfrutaron de ser suegras, ni siquiera disfrutaron de ser abuelas, porque Sara murió antes que Isaac se casara y Rebeca no vio ni estuvo en el casamiento de Jacob con Raquel, con Lea primeramente y con Raquel. No pudo estar. Y de Esaú lo hizo con mujeres idólatras que sus padres no querían y no aceptaban. También quiero compartirles allí en Génesis 27, 43 al 45 y vamos a ver lo que pasó. Fue bendecido, ¿sabe? Isaac bendijo a Jacob. Dijo, parece que la voz fuera de Jacob, pero lo tocó y dijo, no, este es Esaú. Por cuanto él no veía, estaba ciego y todos los años que vivió así. Pero no vamos a ir a él, vamos a seguir con Rebeca y mire lo que hace Rebeca en el 27, 43 al 45. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Vio nuevamente, primeramente, allí en el 8 dice ahora, obedece a mi voz, dice en el 8. Y
vuelve a decirle acá, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Sabe? No pasó eso. Primeramente, vamos a ver, allí voy a leerles hasta el 45, dice, mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué? Seré privada de vosotros ambos en un día. Pero fue privada, porque ella le dice, Rebeca a Jacob, yo te traeré de allá, porque dice, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y no pudo hacerlo. Busqué para ver cuántos años tenía Rebeca cuando murió, pero Rebeca murió en el tiempo que Jacob se encontraba allí en Aram. No vio, porque cuando Jacob vuelve y se encuentra con Esaú, su hermano, que lo perdona, ¿sabes? Se encuentran con su padre, Isaac, pero ya no estaba Rebeca. Rebeca, las palabras que declaró, esas palabras se cumplieron. Que en este día, dice, y te traeré de allá, y dice, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Sí, por el error que cometió, por adelantarse, porque Dios seguramente lo iba a hacer, pero no de la manera que ella lo hizo, engañando, mintiendo. No era esa la manera que Dios tenía y quería. Seguramente Dios tenía una manera donde Isaac iba a bendecir a Jacob y no a Esaú, porque Esaú ya había vendido su primogenitura. Ya Dios lo había mirado que él no quería nada de lo de Dios. Él tenía apetito de las cosas naturales y lo demostró vendiéndole la primogenitura a su hermano por un plato de comida. Y ese apetito siguió en él, por eso se acercó a esas mujeres idólatras donde sus padres no estaban de acuerdo, porque en un momento allí Rebeca le dice a Isaac, porque esto que Esaú ha hecho ha traído amargura de espíritu. Por eso es que ella creyó que estaba haciendo bien, pero sabe, perdió allí a sus hijos, perdió el estar con Jacob y perdió de estar con Esaú también. Perdió de conocer a la esposa de su hijo y de conocer a sus nietos y disfrutar seguramente de sus nietos. Cortó ella la bendición para ella, no para Jacob, porque Jacob, aunque sufrió, pasó 20 años, él pudo recuperar todo lo que había perdido, todo donde su madre lo mandó, ¿sabe? Él volvió de nuevo a Canaán, allí su hermano estaba esperándolo, se encontraron, hubo un encuentro entre ellos, se perdonaron y dice que se separaron en paz. Ellos después se juntan para velar o enterrar a su padre Isaac. Ellos se reúnen nuevamente, pero en paz, porque es la promesa de Dios. Pero hubo una mujer que se equivocó, hubo una mujer que se adelantó al propósito de Dios y cometió el error de alejar a su hijo de ella, de su presencia, de poderlo disfrutar a su hijo. Esas equivocaciones muchas veces llevan al dolor. No sé por qué ni de qué manera murió Rebeca, pero puede ser que haya muerto en tristeza, que haya muerto creyendo
que ya no iba a ver a su hijo, y realmente fue así. Murió sin ver a su hijo y de disfrutarlo esos años. En ninguna parte sale donde ella esté a punto de morir o que haya muerto. Lo único que sale es que donde Abraham enterró a Sara, donde la cueva donde se enterró a Sara, allí también fue enterrada Rebeca y ahí también Isaac. Y así también allí Jacob enterró a Lea y no a Raquel. Les conté la historia de Raquel, pero Lea fue enterrada ahí y Jacob también. Pero vuelvo al error de una mujer, de una madre que quiso adelantarse a una promesa que Dios le había hecho. Dios nos hace promesas y a veces las tenemos por tardanza, pero sabes, espera, sé paciente y espera en el Señor. No te adelantes a querer hacer las cosas conforme a lo que estás viendo en el momento, porque puede traerte dolor, puede traerte la pérdida de los hijos, puede traerte el que no puedas disfrutar de tus hijos, de tus nietos. Y a veces podés decir, pero yo ya tengo hijos y nietos, pero a lo mejor no los estás disfrutando. A lo mejor no has muerto naturalmente, pero a veces en una muerte espiritual no se puede disfrutar. Se disfruta con Dios, en la presencia de Dios, porque es Dios el que nos enseña a ser madres, nos enseña a ser esposas, nos enseña a ser suegras, nos enseña a ser abuelas. Es Dios. Que Dios pueda en esta tarde ministrar a tu corazón, al alma, a los sentimientos, a la voluntad, para saber cómo estás, en qué situación te encuentras. No vaya a ser que pierdas la posibilidad de disfrutar a tus hijos, de disfrutar el casamiento de ellos o el nacimiento de los nietos. ¿Sabes? Veía a Valentín y a Tiago cuando eran bebés. Hermosos, hermosos mis nietos, hermosos. Y si Dios me permite, a lo mejor no solamente voy a ver a mis nietos y voy a disfrutar de ellos, a lo mejor Dios me permite hasta ver a mis bisnietos, como le permitió Dios a mi mamá. A lo mejor me lo permita Dios, no lo sé, pero disfruto de mis hijos, disfruto de mis nietos. Y he tenido que aprender a ser la madre que Dios quería. Muchas veces quise adelantarme, pero ¿sabe? No, es primero Dios. Cuando tú le entregas a Dios tus hijos, cuando Dios le entregas, a Dios le entregas tu casa, le entregas todo, Dios puede hacer. Entrégale a Dios. Y ¿sabes? Quiero hablarles de Débora también. Rebeca dice que es una cuerda con nudo corredizo y dice que Rebeca tenía una belleza que hechizaba. Así que cuando la conoció Isaac, se enamoró de ella. Ahora vamos a ir a Débora. Débora significa abeja, pero era la nodriza de Rebeca y quien a ella acompañó de Harán a Canaán. Allí, para encontrarse Rebeca con Isaac, fue Débora. Era la nodriza. Y dice que las nodrizas son las que amamantan a un recién nacido en objeto de gran consideración de la familia. Por eso es que Jacob quería mucho a Débora, porque seguramente cuando Rebeca los tuvo, Débora, que era su nodriza, le debe haber ayudado en todo. Y saben que cuando Rebeca seguramente murió, allí Débora volvió
a Aram. Y cuando Jacob salió de Aram para ir nuevamente a Canaán después de 20 años, sabe que Débora, Débora salió con ellos. Y lo vamos a ver allí en Génesis, capítulo 24, 59. Allí es cuando sale con Rebeca. Génesis 24, 59, dice allí la palabra de Dios que sale su nodriza con ella. 24, 59, así dice: entonces dejaron ir a Rebeca. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y su nodriza, esa es Débora, y al criado de Abraham y a sus hombres. Ve, allí sale su nodriza con ella. Y quiero leerles en Génesis 35, 8, donde ya Jacob había salido de Harán, estaba en Canaán, y vamos a ver allí qué es lo que pasó. En el 35, 8, Génesis 35, 8, dice: entonces murió Débora. ¿Quién? La nodriza, la que seguramente crió a Rebeca, la ayudó, se fue con ella para que Rebeca se casara con Isaac, y allí estuvo ella cuidando de los hijos de Rebeca. Pero cuando muere Rebeca, seguramente Débora vuelve a Harán, pero cuando sale Jacob de Harán con sus mujeres, con Lea, con Raquel, con todos sus hijos, que huye de Labán, ella también va con ellos. Acá dice en el 35:8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacub. Ahí, antes de morir Raquel, muere Débora, y muere a una avanzada edad. Ella cuidó de Rebeca, de sus hijos y de los hijos, de los nietos de Rebeca también los cuidó. Y allí muere. Y sabe que le hacen duelo. Allí hacen un monumento que es ni siquiera a Raquel, ni siquiera a los demás. Pero sabe, ella se ganó el amor, se ganó todo lo de esa familia, por cuanto cuidó, fue fiel. Seguramente Débora no tuvo familia, no se casó, no tuvo hijo. Fue nodriza nada más. Fue dar amor a otras familias, a que se formaran, a que se cuidaran otras familias. Eso hizo Débora. Pero sabe, allí en humildad, dice, era la nodriza que amamantaba a un recién nacido. Y dice que era objeto de gran consideración de la familia. Y eran, por lo general, muy apreciadas las nodrizas, porque hacían un trabajo donde no se veía. A lo mejor ellas cuidaban a los hijos de sus amas, de sus señoras, pero los hijos no eran de ellas. Pero ella hizo un buen trabajo. Dios me ministraba sobre lo que fue Rebeca y lo que fue Débora. Dos mujeres juntas, dos mujeres que disfrutaron de lo mismo, y creo que Débora
debe haber sufrido cuando Jacob se fue, porque era como su madre. Pero sabe, también cuando murió Rebeca, se fue a Aram. Se volvió. Y cuando Jacob salió de Aram para ir a Canaán, ella se fue con Jacob y toda la familia de Jacob, porque ella vio nacer a Jacob. Seguramente cuidó, seguramente no durmió en las noches cuidando a Jacob, también a Esaú, pero allí por cuanto Esaú no estaba, él se fue. Esaú cometió muchos errores, se fue de al lado de sus padres, pero Jacob siempre quiso volver. Fue allí su familia, los parientes de Rebeca, el hermano de Rebeca, el que le hizo cometer esos errores, pero él cosechó lo que se había sembrado. Se sembró mentiras, engaños, y eso es lo que Jacob cosechó por medio de su madre. Muchas veces las madres tenemos mucho que ver con los llamados de nuestros hijos, con los ministerios de nuestros hijos. También, no solamente de nuestros hijos naturales, sino de nuestros hijos espirituales. Tenemos que tener el cuidado que Dios nos pide, no ser solamente madres, sino ser nodrizas, como Débora, ser nodriza. De los hijos muchas veces hay que ser nodriza, porque la madre puede cometer errores como lo cometió Rebeca. Rebeca cometió un tremendo error y era la madre, y eso que quería lo mejor para sus hijos, pero los puso en contra. Pero sabe, Débora no. Ningún lado sale que Débora puso en contra a Jacob, contra Esaú o Esaú contra Jacob. No, ella cuidó de ellos. Seguramente muchas veces no durmió por ellos, muchas veces pidió por ellos. Dios nos llama a no ser solamente madres, sino nodrizas. Dios necesita que seamos nodrizas en este tiempo. Vamos a orar. Gracias doy a Dios por este momento. Gracias doy a Dios por estar con ustedes, mujeres hermosas, allí en sus hogares. Pero ahora vamos a hacer una oración y vamos a dar por finalizada esta reunión. Papá amado, Dios bendito, tú nos llamas para ser madres naturales y espirituales, pero muchas veces como madres nos podemos equivocar, podemos cometer errores como lo cometió Rebeca, pero Señor, tú nos llamas a ser nodrizas. Y ahora, Padre, pido que pongas un corazón de nodriza en nuestras vidas para que podamos ser como tú quieres que seamos, Señor, y podamos terminar nuestros días como terminó Débora, allí con una bendición tremenda, y cómo la amaban, cómo le hicieron allí esa despedida maravillosa a Débora. Que seamos eso, papá. Ayúdanos a ser nodrizas como Débora. Dios les bendiga. Nos volveremos a ver el próximo sábado. Hermanas, bendiciones.